Estamos de nuevo en nuestro espacio FerSalud y vamos a hablarles de nuevo del dolor, o mejor dicho, del tratamiento del dolor. Para eso hemos invitado a estar con nosotros una semana más a nuestro doctor, a nuestro anestesiólogo, no sé si lo he dicho bien, sí. Don Agustín Guerri. Buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carmen. Doctor, dolor. Hemos estado durante estas semanas hablando un poquito de que no hay que vivir con dolor, que se puede dar tratamiento al dolor, de que hay varios tipos de dolor, pero yo creo que hay dos dolores que son los que aquejan a la mayoría de la población. Uno es el dolor de cabeza y el otro el dolor de espalda. Y la espalda va desde la nuca hasta donde la espalda pierde su nombre, o sea, hasta toda la columna. ¿Por qué tenemos dolor de espalda? La razón por la que tenemos dolor de espalda es porque tenemos una columna que es una estructura muy compleja. En realidad, lo que llamamos dolor de espalda, coloquialmente nos referimos solo a la parte baja de la espalda, la que está por debajo de las costillas, entre las costillas y la cintura. Pero la columna abarca desde el cráneo, desde el cuello, hasta donde la espalda pierde su nombre, como tú has comentado. Cada parte de la columna recibe un nombre en nuestro argot médico. Cuando duele la parte de arriba, las cervicales, sería una cervicalgia. Cuando duele las vértebras inferiores sería una lumbalgia. Pero cuando hablamos de dolor de espalda nos referimos generalmente a la parte a la lumbalgia. La columna está formada por... Tenemos 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares. Las 5 sacras han fusionado en un solo hueso. Hay muchos huesos, muchas razones, muchos puntos para que haya dolor en la espalda. Y además huesos que protegen el nervio de nervios. Sí. Bueno, la columna es una estructura bastante compleja porque además de soportar todo el peso del cuerpo y de distribuir por los diferentes sitios, tiene que servir de anclaje a los miembros superiores, a los brazos, a las costillas que protegen el pulmón, el corazón, tiene que distribuir el peso por las piernas, tiene que moverse y además tiene que proteger a la médula espinal, que es el símil con lo que tenemos en casa, sería a esa conducción que recorre las paredes de nuestra casa y que va dejando que salgan diferentes cables y tubos para los diferentes puntos de luz o enchufes o lugares donde hace falta energía eléctrica o agua. Cuando la columna se mueve, estos cables que salen de ella tienen que tener una salida segura, tienen que estar diseñados para que, bueno, el orificio por el que salen tienen que estar diseñados para que no sea pellizcado y no sufra ningún daño. Entonces, el tubo en el que los contiene, que es la columna, tiene una estructura muy compleja para poder hacer todas estas funciones. Y además, nos suele ocurrir también cuando hablamos de dolor, pero en dolor de columna también, te duele la espalda o te duele el cuello, pero hay distintos tipos de dolor. Es decir, hay distintas causas y, por tanto, distintas formas y tipos. Bueno, nosotros sí que tenemos en cuenta las diferencias entre los dolor que se deben a las diferentes estructuras, que me parece que te refieres a esto. Si tenemos en cuenta cómo son las vértebras en todos los mamíferos son iguales. Las usamos para los guisados. Sí. Yo cuando a veces se lo comento a los pacientes que aquí en esta tierra a la vértebra que utilizamos para el guisado se llama hueso de Corbett. Es un hueso que todo el mundo lo ha visto, que a no ser que te lo hayas planteado, muy pocos piensan que es la vértebra, y en ese momento, cuando se lo explicas, entiende el paciente que es una vértebra, lo que es una vértebra, es un hueso con espinas, con rebordes, una cosa muy compleja, con huecos, ¿no? Y todo eso tiene muchas zonas donde pueden doler. Lo primero que duele son las articulaciones. Cuando una vértebra se conecta con la otra, las articulaciones en las que reposan parte de la responsabilidad de proteger los nervios son articulaciones que estructuralmente son como la rodilla y tienen las mismas enfermedades. Todo el mundo entiende que cuando uno tiene artrosis de la rodilla le tiene que doler la rodilla. Pues pasa lo mismo en la espalda. Cuando esas articulaciones tienen artrosis y aparece a partir de los 40 años y duelen, el dolor es como el de la rodilla. A no ser que hagas reposo, y el reposo de la columna, estar tumbado o acostado, pues duele. Entonces empiezas por la mañana bien, acaba el día, acaba doliendo. Si estás sentado, que la columna no está diseñada para estar sentado, sino para estar de pie, es que esa es aparece otra de las antes cosas. el dolor. Pensamos que estar en reposo es estar sentado y no es cierto. No. Para la columna estar sentado es lo peor. Para la columna estar en reposo es estar acostado.
Y aún así hay veces que tampoco calmamos el dolor. Ese dolor articular nosotros lo tratamos como la artrosis de las rodillas. Primero se dan pastillas cuando está empezando, pero luego hay que infiltrar. Y los pacientes suelen tener miedo a la infiltración. Yo siempre les digo lo mismo, una infiltración es como cuando se te estropea el cable que hay en casa. Si tienes que hacer un agujero en la pared para llegar al cable y repararlo, en nuestro cuerpo pasa igual. Si lo que duele está bien y las lesiones están en la columna, hay que ir a buscar dónde está la lesión, entrar con una aguja. Y la pregunta es, ¿duele mucho? Pues para los que no tienen dolor, todo duele, hasta los pinchazos intramusculares. Pero para el que tiene dolor, no duele tanto la infiltración como se espera. Es como cuando vas al dentista. Nosotros hacemos la misma anestesia que hacen los dentistas. Cogemos bajo la piel y infiltramos. Cuando te duele la muela y vas al dentista y te pinchan la anestesia y te infiltran, ¿qué duele más? ¿Lo que te dolía antes de entrar en la consulta o la infiltración que te hace el dentista? Pues esto es lo mismo. ¿Qué dolía más? ¿La infiltración que yo le hago, que la voy a anestesiar para que no duela? La razón por la que usted viene. Y cuando consigues explicar la forma de trabajar. De si me va a calmar el dolor, prefiero aguantar el pinchazo. Sí, porque además es un pinchazo final, con una agujita, claro, como la de los dentistas, no más. Ese dolor lo hemos notado todos y sin embargo parece que le tengamos más miedo a eso que a lo que realmente está sufriendo. Así es. Este es uno de los dolores, decíamos, el dolor articular. Sí. Pero además también nos pueden doler la espalda otras partes. Por ejemplo, no sé, el dolor muscular, que es el que muchas veces decimos aquello de se me ha cargado la columna, se me ha cargado la espalda y tengo dolor, y es dolor también intenso. Sí. Bueno, a ver, cuando la columna al fin y al cabo tiene una serie de funciones que a soportar el peso, moverse y proteger el sistema nervioso. Cuando aquello empieza a funcionar mal, lo primero que se sacrifica es el movimiento. Entonces los músculos, cuando se encuentran en una zona donde las articulaciones están con artrosis, que funcionan mal y que hay peligro de dañar el nervio, además de trabajar en exceso, trabajar sufriendo, tienen que proteger los nervios de alguna manera. Así que los músculos protegen los nervios a través de una función, no es que lo protejan exactamente, pero para entenderlo, trabajan sufriendo para conseguir que los huesos enfermos, las articulaciones enfermas no dañen a los nervios, trabajan más y acaban enfermando por sí mismas. Cuando un dolor muscular, cuando un músculo duele, es cuando está contracturado. Lo habitualmente que hacemos, que lo sabemos todos, es ir al fisioterapeuta, te hace unos masajes, unos estiramientos, pero el músculo sigue trabajando, sufriendo. Así que llega un momento donde la contractura no la puede solucionar el fisio. Y ahí es donde también nosotros podemos introducir un fármaco en el músculo y no en otro. Cuando son los músculos los que tratamos, utilizamos el ecógrafo, un aparato de ecografía para poder localizar el músculo que duele, ir con la aguja, y en esta ocasión sí que es una aguja como las de las inyecciones intramusculares, no es más, y llegar al músculo exacto que está enfermo y poner ahí el tratamiento. Antes, y algunos compañeros todavía lo siguen haciendo, se hace a ciegas porque localizan el músculo de otra manera, pero con ecografía aumentamos la seguridad porque podemos además tratar músculos que están muy cerca de la columna, muy cerca de los pulmones, muy cerca de los riñones, y así podemos ir con seguridad. Además del dolor muscular y articular, también está el dolor que nosotros llamamos radicular, el dolor a distancia. Y este es la razón por la que generalmente pacientes que nunca han acudido a una unidad de dolor acuden a nosotros, porque este dolor de espalda que todo conoce, que todo el mundo atribuye a la edad, al trabajo, que se va solucionando con pastillas, ahora no se me va, ahora se me carga la espalda y voy llevándolo, de repente un día aparece con que te duele la pierna hasta el pie o hasta la rodilla o el brazo, hasta la mano, con un dolor diferente, un dolor como quemante, con hormigueos, que se me duerme la mano. Esto ya es más serio, esto ya dificulta. Ahí ya uno empieza a preocuparse. Sí, cuando esté la mano, lo primero, la queja que más asocian es: ya no tengo fuerza para abrir los botes, me los tienen que abrir en casa. O cuando cojo un plato o algo de la cocina, se me cae. Cuando es la pierna, lo que dicen es que se te duerme, que ya no caminas bien, o a la conducción ya no puedes hacerlo con la seguridad porque no estás seguro de poder pedal con la seguridad. Y esto en realidad también es una enfermedad de la columna. Aquí, bueno, la mayoría de las veces es de la columna, puede que sea del pie o de la mano, eso lo tenemos que descartar primero. Pero cuando es de la columna, la razón es la misma. La artrosis deforma las rodillas y la artrosis de la columna deforma las articulaciones de la columna. Y esas articulaciones
dibujan el orificio por donde salen los nervios. Si se deforman, el orificio se deforma, el nervio puede ser pellizcado, se inflama, sufre, y el dolor que refleja esa lesión en el nervio no se percibe en el orificio por donde sale, sino en el extremo del nervio. Claro. Y por eso a veces el dolor... No te duele la espalda, no te duele la columna, pero te duele en la pierna o se te duerme la mano, y en o todo tienes dolor, ¿no? En todo el recorrido. Y en todo el recorrido del nervio. Nosotros muchas veces hacemos el diagnóstico de qué nervio es el afectado porque podemos dibujar en la piel el recorrido del nervio y eso está todo en los libros de anatomía. El problema es cuando son varios nervios, y eso mucha gente lo conoce porque mucha gente tiene hernias de disco. El disco es una estructura muy rígida que está entre vértebra y vértebra, aguantando el peso, y que cuando estamos mucho tiempo sentados, que es para lo que no está diseñada la columna, el disco puede romper la celda donde lo contiene, cambia de posición, si lo que llamamos hernia, como puede ser una hernia inguinal o una hernia umbilical, pues también se hernia el disco y se mete en el tubo donde está toda la médula espinal, todos los nervios. Y ahí no comprime uno, comprime varios. Así que en esos casos el dolor ya no es en la pierna por aquí por dentro que llega hasta el pie o por fuera que llega hasta la rodilla, no, es toda la pierna o todo el brazo. ¿En esos casos la cirugía es la única solución No. o la unidad del dolor también funciona? No. A ver, depende. Cuando la lesión es tan intensa que no podemos solucionarla con antiinflamatorios potentes, hay que operar. Antiguamente me refiero a hace 15 años, se operaban prácticamente todas. Hoy en día lo que hacemos es intentar aplazar esa intervención, esa operación, porque puede ser una fuente de dolor futura, utilizando otros sistemas. Y otros sistemas son el ir con una aguja, acercarnos al nervio todo lo que podemos y poner ahí un antiinflamatorio potente. Al fin y al cabo, el nervio duele en todo su recorrido porque está inflamado, porque está pellizcado, porque de alguna manera la están agrediendo. Y con un antiinflamatorio por vía oral a veces funciona, pero no siempre. Pero no sueles llegar al sitio. Entonces nosotros con un aparato de rayos X o con un ecógrafo vamos con la aguja, llegamos al sitio, ponemos el fármaco y procuramos que se solucione. Cuando no se soluciona así es cuando el neurocirujano o el traumatólogo tiene que operar y tomar alguna decisión. Y entonces ahí ya... Bueno, ahí empieza otra vida diferente para la persona que somete a esas intervenciones. La mayoría de ellos, cuando va bien, recuperan la función. Esto suele ser óptimo durante muchos años, o pocos, depende. Claro, en la visión de los anestesiólogos que trabajamos en la unidad de dolor no es completa. Nosotros lo vemos aquellos donde la operación no ha funcionado o el tratamiento dejó de funcionar después de unos años. Entonces nosotros vemos muchos pacientes donde la operación, aunque fue un éxito y vuelven a caminar y vuelven a poder abrir los botes de la cocina y recuperan toda la fuerza, al cabo de 5 años aparece un cuadro parecido. En otra localización o la misma, porque la columna sigue funcionando igual, ha envejecido, con una lesión que ha provocado el cirujano para curar una lesión previa. Tienes que explicar al paciente que las operaciones de la columna no son como cuando la apendicitis, que te abren la barriga, te quitan un trocito y ya estás curado para siempre y ya no pasa nada, ¿no? En la columna la rompen, la modifican, le ponen tornillos y por lo tanto los siguientes años de vida esa columna no es normal, va a evolucionar de una manera diferente y las posibilidades de enfermar son mayores que una columna sana. Es aquello de se va a hacer una operación que tiene una intervención máxima, lo que quiere decir que va a cambiar de forma radical la anatomía en esa parte del cuerpo, pero el cuerpo sigue funcionando. Hay que reorganizarlo todo en función de que hay una parte de tu cuerpo que ha cambiado. Y a veces la evolución, que es previsible, funciona según lo previsto y otras veces, aunque sea previsible, no funciona según lo previsto. Y ahí funciona más aceleradamente que lo previsto, sí. Te encuentras con... La estrategia... La estrategia actual es lo que nosotros llamamos la higiene postural, que es una forma de prevenirlo. Lo que intentamos es que los pacientes, cuando empiezan estos cuadros de dolor, que sabemos cómo van a evolucionar, acudan cuanto antes a su médico o a un médico especialista para que introduzca una serie de cambios en su vida. Los primeros cambios es
explicarle cómo tiene que cambiar su actitud que hasta ese momento ha causado la enfermedad de la columna para que la cosa no evolucione más. Si levanta pesos, cómo levantarlos. Si está sentado continuamente por el trabajo, cómo tiene que sentarse. Si es conductor, cómo tiene que comportarse en conducción. Y una serie de cosas que para conseguir que esa enfermedad ya iniciada y que ha dado la cara con los primeros episodios de dolor, no se convierta en algo terrible que le obligue a cambiar de trabajo o a dejar el trabajo o a perder el sueño, a no dormir por el dolor o a no poder hacer ciertas cosas por el dolor. Y a partir de ahí es cuando después de eso nosotros intervenimos con las infiltraciones y con los tratamientos adecuados antes de llegar a mayores. Doctor, entiendo que estamos hablando siempre de acudir a la unidad del dolor cuando tenemos un problema ya serio, ya diagnosticado y bueno, en fase de tratamiento. Pero a lo mejor también tenemos otras opciones y voy a ser muy concreta. A lo mejor yo no tengo una hernia en la columna, pero por el motivo que sea voy a moverme y de repente la espalda hace crack en un momento determinado y eso hace que te quedes incapacitada y con mucho dolor durante un tiempo. Sí. Eso también lo tiene que tratar o lo puede tratar o lo alivia una unidad del dolor, porque eso duele mucho. Mucho, sí. Bueno, a lo mejor no es una lesión de estas de decir... Bueno, es la articulación que ha hecho clac, generalmente. Tienes una hernia de disco y tienes que estar aquí. No, a lo mejor es una lesión a lo mejor más transitoria. Sí, antiguamente pensábamos que esto se debía generalmente a algunas modificaciones del disco intervertebral, pero no lo tenemos claro. Como te explicaba, las articulaciones estas que se parecen a la rodilla y a la columna son muy pequeñas, son diminutas, son del tamaño de una uña o más pequeña, según la vértebra. Cuando una de estas articulaciones que ya está enferma pero no lo sabemos, produce un movimiento raro y sus dos partes rozan y se tocan, el cuadro de dolor es intenso y la sensación de me he quedado enganchado pero a lo largo de la tarde se me ha pasado, probablemente sea por esto y no por una hernia no por una hernia de disco. Claro, se me ha pasado la imposibilidad, pero no el dolor se mantiene unos cuantos días. Sí. Nosotros cuando empezamos con esto de las unidades de dolor recibíamos pacientes con toda la historia, con todo el diagnóstico, que habían pasado por tratamientos de médicos de medicina interna, de primaria, de traumatología, de rehabilitación, de neurocirugía, de todas. La tendencia está cambiando un poco. Y está cambiando porque nos hemos dado cuenta que hay muchos tratamientos que contra antes se instauren es mejor para el paciente. Así que muchos de estos compañeros, cuando ven una lesión que es susceptible de mejorar rápidamente con los tratamientos que hacemos en la unidad de dolor, nos lo mandan rápidamente sin pasar por todo el proceso que pasaban antes de diagnóstico y nosotros ya establecemos cuál es el diagnóstico exacto de lo que ha pasado mientras lo hacemos simultáneamente con el tratamiento. Es decir, no hace falta que me diagnostiquen y que luego me traten el dolor porque tal y como funciona nuestra sanidad en muchos aspectos, cuando me diagnostican el dolor se me ha pasado. Bueno, pero volverá, generalmente. Nosotros eso lo sabemos y es lo que intentamos explicar al paciente. Yo le voy a intentar quitarte el dolor con una infiltración y tenemos que empezar un proceso de diagnóstico que llevará semanas o meses, depende de los tipos de pruebas que te hagan, porque hay que saber qué es exactamente lo que ha pasado. Yo te puedo decir algo aproximado y cuando sepamos lo que ha pasado, decir cómo tienes que cambiar tu vida para que no se convierta en una desgracia, en un terrible sufrimiento, como muchas veces pasa. Lo que decimos siempre en estos casos, si lo puede prevenir, prevéngalo, evítelo, siempre va a ser mucho mejor. Cuanto antes acudas, mejor. Pues doctor, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Vamos a seguir hablando de dolor en los próximos programas, pero con una buena causa, para decir que tienen tratamiento. Así es que gracias y en unas semanas volvemos a hablar. Muchas gracias.